ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria al Rey. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo oran, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Que en su nombre hay poder. Oh, solo tienes que creer. Hola amigos y hermanos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Ya vamos en el día número 16 de los 40 días de ayuno y de oración, con esta temática llamada Una fidelidad con propósito. El tema de hoy va a ser muy importante porque habla sobre un asunto que se trata de la salud mental, y hablaremos un poco sobre la depresión, y José tuvo que ver mucho con esta enfermedad que le llegó a su vida. Así que pues preparémonos. Quiero invitarlos allí donde estén a que inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y pidamos la dirección de Dios. Oremos. Eterno Padre Celestial, la alabanza y la honra sean para ti, Señor. Queremos que de corazón este video llegue a nuestras vidas, llegue a nuestra mente y pueda servir de mucha ayuda para poder tomar decisiones en el momento cuando nos asalte los pensamientos negativos, los momentos difíciles, y entremos en ese cuadro depresivo. Permite que sea tu Santo Espíritu dándonos dirección, dándonos esa fuerza que necesitamos para poder seguir avanzando en esta vida cristiana, que nuestro objetivo es el reino de los cielos. Quédate con nosotros y acompáñanos en la historia de este tema. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Sí, como les venía contando, la depresión se titula el tema de hoy, un monstruo desconsiderado. Y el texto bíblico está registrado en el Antiguo Testamento, allí en el libro de los Salmos, en el capítulo 43, el versículo 5. Dice el texto bíblico: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Sin duda, este texto es muy aliciente y alentador porque lo escribió alguien que estuvo en su vida en un momento depresivo, acorralado, perseguido, que fue en aquel entonces David, antes de ejercer su reinado en Israel en el palacio. Estaba perseguido por el rey Saúl y bueno, en sus momentos difíciles, emocionales y mentales, escribió este gran salmo. Quiero contarles un poquito sobre números con respecto a esta enfermedad llamada la depresión. Es considerada una enfermedad moderna. Ha tomado mucho auge en los últimos años y según los datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, fíjense los datos, el 5% de la población mundial sufre de depresión. Increíble, ¿no? Eso trayéndolo en números reales, la cifra es muy alta. Dice que cerca de los 280 millones de habitantes de la Tierra están sufriendo de depresión. Y quizás tú en este momento, o nosotros, de los que ya hemos trasegado y avanzado un poco por esta vida cristiana, alguna vez hemos salido adelante con esta enfermedad moderna llamada la depresión. O quizás si tú te encuentras en este momento en un cuadro depresivo, que no sabes qué hacer, no sabes cómo avanzar, qué orientación, pues bueno, esperemos que este tema nos ayude porque de los 280 millones de personas sufren depresión actualmente. Y la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres. Y algo más, conduce, puede llevar al suicidio, puesto que en un 75% de las personas afectadas no reciben un tratamiento alguno. Complicado, ¿cierto? Porque la depresión es un monstruo que no tiene piedad. Él no distingue raza, él no distingue sexo, no distingue edad ni condición social. Simplemente llega, ataca y termina destruyendo la vida de la persona. Y Josué no fue ningún exento a esta enfermedad. Quizás Josué se deprimió bastante y no fue para menos, porque cuando lo tenía todo, de un momento a otro, lo perdió todo. Así como alguna vez, quizás alguna persona en algún momento de su vida lo tuvo todo en su vida y de repente lo perdió. Les aseguro, por experiencia propia, que este servidor ha pasado por temas muy similares a esto. Que una vez lo tuvo todo y al mismo tiempo, de la misma manera, desapareció todo. Los sueños, las metas, quizás las ilusiones con las que te programaste, te creaste, construiste todo un proyecto, desaparecieron. Muchas otras personas han vivido cosas similares. Por lo tanto, esa depresión hay que saberle dar un manejo, hay que saberla tratar. No es imposible de lograrlo. Hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y saber manejar este tema de la depresión. Bueno, José, su vida era miserable. Su vida ahora se trataba de ser un esclavo y viviendo en condiciones mezquinas. Recordemos que los esclavos no eran dueños ni tenían posesiones de nada. Además, estos esclavos eran considerados como una propiedad más de sus amos. O sea, quiere decir que hacían parte del inventario que ellos tenían de propiedades. Y
estaban exentos de adquirir sus propiedades materiales, estaban sometidos a trabajos difíciles, arduos, horarios extensos de explotación. Y si se enfermaban en algunos casos, se les dejaba morir. Un destino nada agradable le esperaba a este joven llamado José. Afortunadamente, en nuestro país no existe la esclavitud, pero sí existen personas depresivas. Elena de White, en un libro maravilloso que ella escribió, es- eh, tomó la siguiente cita. Dice que José aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido aprender en muchos años. ¿Y cómo lo aprendió? Bueno, ya lo veremos y lo aprenderemos en este maravilloso tema. Quizás a muchos de nosotros nos ha costado bastante trabajo salir de un cuadro depresivo. A veces no aprendemos fácil, somos un poquito más despacios o de otra manera para aprender. Y a José le tocó aprender en pocas horas lo que le hubiera costado aprender en muchos años. A veces nosotros aprendemos en muchos años lo que pudo haber sido aprendido en poco tiempo. Bueno, pero ¿cómo lo aprendió José? Cuando vio que ya definitivamente su vida era diferente, sus hermanos lo habían vendido, le tenían odio, a lo lejos divisaba esas montañas que lo separaba de su nación que se llamaba Israel y sabía la vida que le esperaba, una vida de esclavitud, una vida de sometimiento, una vida de sufrimiento, de llanto, de depresión, de amargura, y cada vez se alejaba más y más y a lo lejos de su país. Resignado, tomó 4 cosas y vamos a aprenderlas. Primero, mientras que él veía que se estaba alejando de su país, de su tierra, dirigió sus pensamientos al Dios de su padre. Fíjense, amigos y hermanos, que la influencia de los padres, el padre y la madre, en la vida de sus hijos, les permiten a estos muchachos en tiempos de dificultad comprender que la fe en Dios tiene el poder para sacarlos de ese pozo cenagoso, de esa dificultad que están pasando, de ese problema difícil quizás en el que se encuentran sumergidos y están en su momento depresivo difícil. Entonces, ¿qué hizo José? Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Dirigió sus pensamientos al Dios de su padre. Él sabía que su padre, cuando estaba pequeño José, le contaba las historias de experiencias vividas por él y que el Dios de Jacob, su padre, era tan poderoso que empezó a sentirse más tranquilo en medio de su depresión y a confiar en él. Segundo, recordó la historia de su padre Jacob. Esa visión, si recuerdan, que tuvo allí en Betel de la escalera cuando veía ángeles descender y ascender del cielo. ¿Qué podemos aprender allí? Que las historias, las experiencias de fe que han vivido los padres, nuestros padres o los que tienen hijos, nos pueden ayudar para que nuestros hijos fortalezcan su fe. Eso tiene una influencia tan ennoblecedora y además sustenta para la vida. Las historias de fe. Acuérdense, las historias de fe. Tercero, creer que el Dios de sus padres sería su Dios. O sea, en el momento más difícil de José, en el más triste de su vida, se entregó por completo al Dios Todopoderoso. Porque mientras José escuchaba a su padre, recordó como en Betel
él nuevamente se había consagrado a Dios después de una noche de luchas. Quizás a nosotros nos cuesta entregarnos del todo a Dios. Es en los momentos difíciles cuando nosotros acudimos a Dios, pero también debemos tener en cuenta que debemos hacer una entrega total a Dios. José veía que esto ya no tenía reversa, era irreversible su problema, su dificultad, su lucha, su nueva vida que le esperaba en una tierra diferente, desconocida, donde eran paganos y crueles. Pero él se acordó que su padre, cuando le contaba las historias de fe, se fue fortaleciendo, y que alguna vez Jacob, cuando luchaba eh, con un ángel por la noche y tenía una vida intranquila porque no sabía qué le iba a suceder mañana, posiblemente Jacob pensaba que iba a perder su vida, Dios le trajo tranquilidad y paz a su alma, a su corazón, porque las enfermedades mentales son enfermedades del alma, son enfermedades de corazón que afectan la mente bastantemente. Así que Dios hizo que Jacob tuviera un sueño donde una escalera, gran escalera, se desplegaba desde el cielo hasta la tierra, poniéndose firme allí, anclada. Y de allí descendían y bajaban ángeles. Él, en medio de su dificultad y su intranquilidad mental, pudo obtener esa paz que necesitaba y recordó que Dios estaba con él. Al otro día hizo una promesa, que si lo traería de nuevo en ese recorrido a esas tierras extranjeras, él iba a construir un altar allí en Betel. José recordaba que desde niño le contaba esa parte, su padre, esa historia maravillosa. Ahora le tocaba a él, en su lucha también que tenía mental, física, tal vez, por no querer ir allá a esa nación y devolverse, pues en cuestión de horas entregó su vida a Cristo Jesús. Y cuarto, muy especial, oró a Dios y le pidió que el guardián de su padre estuviera en él, en el país que había sido desterrado. Quizás los milagros que nosotros hemos experimentado de parte de Dios, cuando la divina providencia se ha manifestado en nuestras vidas y han ocurrido milagros que quizás nosotros ni reconocemos que sean milagros, pero que sí han sido, eh, o sea, las oraciones han sido respondidas y han sido evidentes esos milagros. eh, el futuro de nuestros hijos, cuando nosotros les contamos esas historias, el futuro de nuestros hijos los salvará, porque ellos también van a tomar esa misma actitud, van a orar. Cuando un hijo ve a sus padres orando y permanentemente dependiendo de Dios, ellos adquieren también esta, esta costumbre, este ejemplo que aprenden en casa. Y José, ustedes se imaginan cuántas oraciones y qué tan fervientes fueron las oraciones que hizo José en el trayecto de Israel a Egipto, porque nosotros sabemos que esas oraciones tendrán respuesta. Así que no te desanimes, sigues orando. Y ante las dificultades que se nos están presentando en tu vida, en nuestra vida, tenemos que salir adelante. Hay dos opciones nomás. Una sería rendirnos y seguir ansiosos con nuestros pensamientos mientras nos seguimos desgastando al pensar en cosas que podrían llegar a suceder, pero que lo más seguro es que nunca pasen. O la otra, o seguirnos escondiendo en la casa, en la habitación, cerrar la puerta, no dejar que nadie entre, mientras seguimos llorando tanto como puedes, porque las personas cuando están en depresivas se encierran, se aíslan, se alejan totalmente de las otras, de las demás personas, no permiten que nadie entre, que se asome, apagan las luces, entran en una situación tan deprimente. Y esos pensamientos que siguen rumiando en nuestra mente son tan negativos que vemos nuestra vida como una desgracia.
pensando finalmente que no tendrá solución y que claramente hasta entramos en una situación difícil de nuestra existencia. Quizás algunos ha exclamado, Señor, es mejor morirme. Pero también podemos tener la opción, amigos y hermanos, de aplicar los 4 pasos que tuvo José, que en cuestión de horas las tuvo que aprender. Recordémoslas. Primero dirigió los pensamientos a Dios. Dirijamos todos nuestros pensamientos a Dios, tanto los positivos, los negativos, tanto los que nos hacen felices o tristes. Segundo, recordó la historia de su padre, la lucha que tuvo allá en Betel y se fortaleció. Sabía que ese Dios no lo iba a abandonar. Tercero, creyó en ese Dios, en el Dios de su padre y lo hizo para sí su Dios como el guardián, el todopoderoso. Y cuarto, le oró a Dios, entregándose totalmente, le oró a Dios para que en esa nación donde él esperaba una vida de esclavitud, él pudiera tomar control de su vida y tomar esas riendas. Así que si estás viviendo quizás en este momento un cuadro depresivo, salgamos de ese ciclo. Podemos vencer. Pasemos de esos pensamientos negativos a unos más agradables, a unos que nos hagas felices, em, positivos. Consideremos que los aspectos más hermosos de la vida nos los ha dado Dios. Lo podemos lograr porque también por esa experiencia propia les digo que sí podemos lograr salir de esos cuadros depresivos cuando nos asalten, perdón. Pensemos que Dios es nuestro sustentador, nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro protector. Mejor dicho, todo lo que tú puedas aprender de Él y como lo consideres, hazlo parte de tu vida. También permitámosle al Espíritu Santo que nos llene de esos pensamientos agradables y que nos dé esa manera de cómo resolver los problemas. Y no te quedes pensando que ya no hay solución, que tu vida es miserable, que ya no vas a seguir viviendo o que se acabó el fin. Mejor dicho, ya todo es perdido. Por ejemplo, si no tienes trabajo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, salgamos a buscar, hagamos una hoja de vida bien estructurada, quizás con una orientación de alguien que nos la ayude a redactar y bueno, empezar a repartir esas hojas de vida, salir por allá donde quedan las diferentes em, empresas o temporales y estoy seguro que si las respuestas no son satisfactorias, tenemos que seguir saliendo porque habrán opciones y llegará el momento en que tengas tantas opciones que te llamarán de diferentes lugares que tú dirás, no, pues me doy el privilegio de escoger. Así que empecemos a buscar las bendiciones de Dios pensando de otra manera, poniendo en práctica esas 4 partes que hizo José que permitió que él se transformara en horas y no en años. No posterguemos más, entreguémonos por completo a Dios, dejemos de encerrarnos, llorar por nada. Levantémonos, lavémonos el rostro, doblemos las rodillas ante nuestro Dios y contémoslo todo lo que nos está pasando en nuestra vida, cuál es la razón por la cual ya no tenemos quizás la pareja, el novio, la esposa que nos ha abandonado, la crisis económica, me quedé sin trabajo, no puedo cumplir mis sueños, mis estudios se quedaron a mitad del camino, tu carrera fue un fracaso, bueno, y empezar a darle un nuevo pensamiento a nuestra vida. Así es como se comienza todo de nuevo, porque recordemos que somos polvo, somos hechuras del polvo, de la tierra somos, y así nos levantamos, nos sacudimos y en el nombre de Dios avanzamos. Así que no olvides que estamos orando para que el Señor se manifieste como un consolador personal. Quiero invitarlos para orar. Oremos. Eterno Padre Celestial, seguimos alabándote y glorificándote, Señor.
En este momento quizás nuestros pensamientos son oscuros, quizás no hemos salido del cuarto, de la habitación, pero queremos que seques nuestras lágrimas, nuestros ojos, y ya no haya más llanto allí, Señor. Y que en este momento, así como ayudaste a José en ese cuadro depresivo, en su momento más difícil de la vida que tuvo que enfrentar desde joven, queremos que nos ayudes a nosotros también a salir adelante, a considerarte como nuestro único Dios, el que nos soporta, el que nos sustenta, el que nos da fortaleza. Ayúdanos a tener una fe robusta, y si los momentos son difíciles actualmente, Padre Celestial, ayúdanos a tener una actitud y una disposición diferente a nuestros pensamientos. Si nos llegan a asaltar esa nube negra que de pronto llegan y nos bombardea de pensamientos negativos, Señor, que nuestra dependencia totalmente sea hacia ti. Que podamos abrir las puertas, las ventanas de allí donde estamos encerrados y ver esa luz del cielo, esa luz que resplandece, esa luz celestial que es en Cristo Jesús. Y poder tener una actitud, una disposición y hacerle frente a los problemas, reconocerlos que sí están ahí acompañándonos, pero poder salir adelante, Señor. Queremos dejar en tus manos a todas estas personitas, amigos, hermanos, hombres, mujeres, que quizás estén pasando por un momento depresivo, para que tú los fortalezcas y podamos ver en tu palabra que personas como José pudieron salir adelante confiando todo en ti, Señor, y que nosotros también podamos hacer lo mismo. Gracias porque nos escuchas y gracias porque nos oyes. Te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, esperemos que este tema nos haya fortalecido, nos haya ayudado, y bueno, nos veremos pronto para el siguiente tema. Chao, chao. Ora sin cesar, ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está. Clama a Dios y dale gloria a Él. Tan solo tienes que creer. Ora que a tu lado siempre está. Ora que nunca te dejará. Ora y ya verás que con paciencia la tormenta pasará. Ora que los muros caerán, las enfermedades sanarán. Ora porque los que a Cristo pagan, sus cadenas romperán. Ora a Cristo y siempre hazlo con fe. Ora porque siempre Dios te ve. Dobla tus rodillas y proclama que en su nombre hay poder. Ora en todo tiempo. Hay poder en la oración. Lucha sin cesar y no dudes ni un momento que Jesús contigo está.